viene, pues uno de los problemas que enfrentó el pueblo de Israel, básicamente, fue que pues cuando llegó el Mesías, cuando llegó su Mesías, no supo. Ellos tenían un concepto acerca de cómo iba a ser ese Mesías, qué iba a ser ese Mesías, y como no cumplió con las expectativas que según ellos tenían, pues rechazaron al Señor Jesucristo. No les dio lo que ellos pensaban que les iba a dar, no recibieron de Él lo que ellos creían que les iba a dar, y por eso lo rechazaron. Y entonces, ¿será que los cristianos de hoy podemos cometer ese mismo error y no identificar con claridad a nuestro Mesías porque no nos está dando o porque no nos da aquello que nosotros queremos? Después de la resurrección de Jesucristo, nos cuenta el Evangelio de Lucas, Lucas 24, ahí en su versículo 25, vayan ahí. 25, después de la resurrección de Jesucristo, nos cuenta el Evangelio que dos discípulos, uno de ellos identificado con el nombre de Cleofas, caminaron hacia la tumba, recibieron el informe de que ya no estaba ahí el maestro, y ellos deciden caminar hacia una aldea llamada Emaús, cerca de Jerusalén. De pronto, sin que ellos se dieran cuenta, el Señor resucitado va caminando al lado de ellos. Ellos no logran darse cuenta que es el Señor Jesucristo ya resucitado, y le preguntan, ¿sabes lo que sucedió aquí en Jerusalén? Ellos aún no han identificado que es el Señor resucitado, y ellos les ¿Cómo vives aquí en la zona de Jerusalén y no sabes todo lo que pasó? No conoces toda la semana de la pasión de Cristo y cómo lo crucificaron y cómo lo fuimos a sepultar. Ellos, ¿verdad? Pues no podían reconocer al Señor sino solamente hasta que Él les concedió que lo pudieran reconocer. Ahí en ese momento, cuando ellos van pensando que su Mesías murió y que no logró darles lo que ellos esperaban, les contesta el Señor ahí en Lucas 24, versículo 25. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, lo que de él decían. Bueno, no podríamos recorrer todas las escrituras para lograr ver cómo cada pasaje del Antiguo Testamento, obvio no cada uno, pero muchos de ellos apuntan hacia el Mesías. Vamos a ver 4 pasajes que nos dan características especiales, características esenciales del Señor Jesucristo. Vamos a ver primero cómo hay un pasaje que nos habla del lugar a donde iba a llegar el Señor. Vamos a ver también otro pasaje que nos habla de la forma en la que llegaría el Señor, otro pasaje que nos habla del tiempo en el que Él llegaría, y finalmente vamos a ver el propósito de su llegada a la tierra. 4 características que nos da la Biblia y que, como el Señor Jesucristo dijo, toda la Biblia habla de Él. Como les digo, no podemos recorrer todos y cada uno de los pasajes que hablan del Señor Jesucristo, pero al menos vamos a ver estas 4 características que nos dan la Biblia para poder identificar que se habla del acontecimiento más glorioso de todos los tiempos, el acontecimiento que fue el nacimiento del Señor Jesucristo, pero sobre todo el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces el lugar de su llegada, la forma de su llegada, el tiempo de su llegada y el propósito de su llegada, para darnos cuenta qué características tenía el Mesías, para que logremos nosotros identificarlo y no cometamos el error que cometió Israel. Vamos primero a Miqueas. Miqueas está entre Jonás y Habacuc, ¿verdad? Ese es un libro pequeñito, ¿verdad? Tiene 6 capítulos, ¿sí? 6 capítulos.
Es Miqueas, Nahum, Habacuc, que antes está Jonás, yo sé que no les cuesta trabajo encontrarlo. Ahí donde estén pegadas las hojas de su Biblia, por ahí está. Es el que no le hemos seguido, ¿sí? Ya casi llegan, ya los que traen teléfono ya llegaron. Los de la Biblia siguen peleándose con ella. Pero bueno, espero que se los hayan puesto ahí. Dice en Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. Estamos viendo el lugar de su llegada. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, lo que empieza diciéndonos este versículo es que el que será Señor de Israel, es decir, el que va a gobernar Israel, iba a llegar de Belén. No quiere decir que el Señor haya comenzado a existir en su nacimiento, como vamos a ver en un momento. Recuerden que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y siendo parte de la Trinidad, Él es eterno, Él ha existido siempre, Él es junto con Dios el Padre, junto con Dios Espíritu Santo y tienen una existencia eterna. No hay un punto en donde podamos decir que empezaron a existir. Sin embargo, ¿cómo expresar que Dios se hiciera hombre y llegara a la tierra? ¿Cómo es que el verbo se hizo carne? Bueno, se tenía que expresar en términos que para nosotros fueran inteligibles, que pudiéramos comprenderlos, y se nos dice que Él nació, fue la forma en la que Él llegó al planeta Tierra. Se nos dice que Él llegó, ¿verdad?, en Belén Efrata. Muy interesante porque hay dos Belénes en el Antiguo Testamento. Una Belén está ahí en el libro de Josué, en donde simplemente es una ciudad que le tocó a Zabulón, ahí en Josué 19:15, pero esta Belén de la que nos habla aquí es la Belén que se encuentra en 1 de Samuel 16:1. Vayan ahí, dejen aquí un separador en Miqueas, les costó mucho trabajo encontrarlo, déjenlo ahí. Vamos a 1 de Samuel 16:1 y vamos a ver que esta ciudad, ahí en 1 de Samuel 16:1, se nos dice que es la ciudad en donde fue ungido David. ¿Sí? Esta es la ciudad en donde fue ungido David. Dice ahí el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Recordarán que el pueblo le pidió un rey. Samuel, ¿verdad? También tiene un nacimiento muy especial. Ana, su madre, no podía concebir, concibe, van y se lo entregan al sacerdote Elí. Él crece, ¿verdad? Porque el Señor ahí está corrigiendo el sacerdocio corrupto y luego va a cambiar el gobierno corrupto, que era el gobierno de jueces, y ahora va a pasar a ser gobierno de reyes. Y entonces el pueblo había pedido un rey, pero pidió un rey conforme a su corazón y dijo el Señor: ¿quieres un rey conforme a tu corazón? ¿Quieres como tú quieras a tu rey? Y les dio a Saúl, un rey que era terrible, que no obedecía al Señor. Y entonces aquí le está diciendo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y le dice el Señor: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Se dan cuenta? Isaí de Belén. Es esta Belén donde va a nacer el Señor. Leímos la semana pasada que José, el esposo de María, era de esa ciudad y ahí se fue a empadronar porque esta era la ciudad de David. También es el lugar donde se sepultó a Raquel, esposa de Isaac. Y vayan ustedes allá a Génesis 48. No, dejen un separador en Miqueas 5:12, vamos a regresar. Génesis 48:7. Ahí en Génesis 48:7 se nos dice que Raquel, después de que da luz a Benjamín, el más pequeño hijo de Jacob, muere. Y se nos habla precisamente de esta Belén porque ahí fue donde fue sepultada Raquel. Génesis 48, versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram,
Se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Se dan cuenta? Esta es la Belén Efrata, de donde iba a llegar el Mesías. Pero acuérdense, Miqueas está siendo profetizado al menos 500 años antes de que llegue el Señor. Entonces, esta profecía es algo maravilloso, no es algo sencillo. Justino Mártir, un filósofo, teólogo cristiano que vivió en el segundo siglo, cuenta, relata, ahí hacían apología, se peleaban unos con otros en cuanto al significado de la Biblia, pero él cuenta que cuando él fue todavía ahí a Belén, dice que seguían adorando un lugar llamado la cueva, que se decía que era donde había nacido el Mesías. ¿Se acuerdan que también lo vimos la semana pasada, en donde dijimos que no se sabía si el establo había sido una cueva o una cabaña? Esto apunta a que había sido una cueva, pero en esta Belén Efrata, ciudad de David, ciudad donde se enterró Raquel, ahí era donde iba a nacer el Señor. Regresen ahí a Miqueas 2, porque se nos dice, ¿verdad? Regresen ahí, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay un suceso de los magos, ustedes se acuerdan, que vienen a visitar al niño que nació. Ojo, no eran reyes, solo eran magos, porque si hubiesen sido reyes, cuando llegan con Herodes, oye, ¿dónde nació el Señor? ¿Reyes de dónde? A ver, pásenle a mi calabozo y me dicen dónde está su reino, porque pues ya se me vinieron a entregar. Pero no eran reyes, solamente eran magos, astrólogos, vamos a llamarles científicos, que tenían un conocimiento profundo acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Y dice ahí en Mateo, vayan a Mateo 2, dejen un separador en Miqueas, no se olviden. El Herodes le pregunta a los magos, ¿dónde está ese que vienen a adorar ustedes? Y entonces en Mateo 2, versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Estos magos, que tenían un amplio conocimiento del Antiguo Testamento, le dicen, ahí lo escribió el profeta. ¿A qué están haciendo referencia? A Belén. Están haciendo referencia a Miqueas 5:2, porque ellos conocían este pasaje y sabían que ahí iban a ser. Este pasaje, ¿verdad? Regresen a Miqueas 5:2, nos declara que el Mesías, si bien sería de origen humano, tendría también un origen divino. Recuerden que el Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. No es mitad y mitad. Él fue 100% Dios, 100% hombre, pero también Él ha sido eterno, como ya les había dicho. Dice ahí al final de Miqueas 5:2, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta frase apunta a su existencia eterna. La frase significa que que nacerá era ya eterno. Nada más se nos habla de su entrada. Y fíjense, ¿qué tiene más poder o qué tiene más peso? ¿La Virgen María le dio la vida a Jesucristo o Jesucristo tomó la vida de la Virgen María? ¿Quién tiene más poder o más peso? La Virgen María no pudo concebir sola, tuvo que venir el Espíritu Santo. Pero el Eterno, Dios hecho hombre, sí podía decir, para que yo llegue a la tierra, voy a tomar una mujer virgen para poder entrar a la tierra y tener forma de hombre. Habacuc, vayan ahí, está adelantito de Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc en su capítulo 1, versículo 12, pregunta a Habacuc al Señor y le dice una frase equivalente: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Fíjense, esta frase es equivalente a la que nos da Miqueas, que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El salmista, ahí en el Salmo 92, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Juan en Apocalipsis 1:8 dice: tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, que esta frase de Miqueas 5:2 no solamente indicaba el lugar, sino también indicaba su origen eterno, su origen divino, y es lo que estas frases nos quieren decir. Él siempre ha sido. Concluimos de este pasaje que no solo el Mesías provenía de Belén, sino que también el Mesías era eterno y era Dios venido en carne, era Dios hecho hombre, era el Jesucristo, era el Verbo encarnado. Pero se dijo 500 años antes de que naciera el Mesías. He ahí la importancia de saber reconocer al Mesías. Vamos a cambiar ahora de pasaje y vamos a ver la forma de su llegada. Ya vimos el lugar de su llegada. Ahora vamos a la forma de su llegada y vamos a ir a Isaías. Vayan a Isaías, el libro de Isaías en su capítulo 7, en su versículo 14. Isaías 7:14. Yo sé que ustedes se acuerdan muy bien de lo que les enseñamos en esa sección de Isaías. Isaías 7 al 12 se conoce como el libro de Manuel. En todos los capítulos del 7, 8, 9, 10, 11 y 12 encuentran al menos una vez la palabra Emmanuel o bien la frase Dios con nosotros. En este capítulo 7 de Isaías, en su versículo 14, dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El ser divino que llegaría a la tierra no sería normal, sería algo milagroso, algo sobrenatural, porque nacería de una virgen. Pero fíjense, aquí es donde los judíos se confundieron un poco, porque ellos dijeron: Perdón, pero la palabra virgen no está bien traducida aquí, porque la palabra virgen, dicen ellos, no es la palabra alamá, que es en el hebreo. Aquí la palabra para virgen es alamá, y ellos decían alamá solamente se refiere a una mujer joven, a una mujer que no es casada, pero no necesariamente a una mujer virgen. Bueno, ellos decían, la palabra para una mujer virgen en el hebreo es betula, no alamá, sino betula. Sin embargo, si nosotros analizamos de cerca esta palabra alamá, aparece 7 veces en el Antiguo Testamento y nos habla en todas ellas de una mujer joven sin marido o bien una mujer que no ha tenido relación sexual. Todas las veces que aparece hace referencia a una mujer virgen. Vayan a Génesis 24. Dejen un separador ahí en Isaías 7:14. Vayan a Génesis 24. Y vamos a ver cuando Abraham está por morir. Abraham ya va a morir y le dice a su criado: ven, necesito que tú te comprometas a algo conmigo. Tú vas a ir a buscar una esposa para mi hijo Isaac, pero la vas a ir a buscar en donde habita mi familia. No regreses a Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan que Abraham salió de Ur de los Caldeos? Le dice: no regreses ahí, sino que vas a ir a buscar una esposa. Y ahí vamos a ver cómo se usa la descripción de la esposa de Isaac, que va a ser Rebeca. Se usan las dos palabras para referirse a ella, tanto betula, que es virgen, como lamá, que es doncella o bien una mujer que no ha tenido marido. Dice Génesis 24, vamos a leer desde el versículo 42. Génesis 24, 42, dice ahí: llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente del agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, esta será la mujer que destinó Jehová para el hijo menor de mi señor. Es decir, él dice a la primer mujer doncella, porque era la costumbre. Las mujeres jóvenes, las doncellas, las vírgenes que no habían tenido marido,
iban a sacar el agua del pozo. Acuérdense que el pozo no es esa imagen que tenemos de una cuerdita que echan una cubeta y la sacan. Ese no era el pozo. El pozo parecía más una especie de embudo que tenía un camino que las hacía bajar hasta donde estaba el agua y luego subían hasta la parte alta donde estaban los camellos. Entonces por eso también era necesario que fuera una mujer joven para que pudiera realizar esa tarea. Pero aquí él dice, Señor, la que venga y cuando yo le pida que me debe beber, ella acceda a darle también a mis cabellos, esa va a ser la doncella que el Señor destinó para mí, Señor. La palabra es doncella, alamá. Pero vayan ustedes ahí mismo al versículo 16, vayan un poquito atrás y vamos a ver que la palabra alamá o betula en el hebreo tienen la connotación de una mujer virgen que no ha conocido varón o bien que no ha tenido una relación sexual, que no ha tenido hijo. Dice ahí en el versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Esta es la descripción de Rebeca y vemos que se está usando para ella la palabra alamá, que es doncella o una mujer joven, y betula, que es una mujer virgen. Vemos entonces que cuando dicen los judíos que la palabra virgen no se podía ajustar aquí adecuadamente, vemos que el contexto de toda la escritura nos indica que betula y alamá se usaban indistintamente para referirse a una mujer que no había conocido marido. Dice ahí en Isaías 7:14, regresen ahí, porque hay cosas más interesantes. Dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice que el Señor les daría una señal. Esta señal se le está dando al rey Acaz. El rey Acaz, que fue un rey malo, el Señor le dice a Isaías, ve y dile al rey Acaz que qué señal quiere que le dé para que vea que puede confiar en mí. Y Acaz dice, no, yo no necesito señal. Y aquí el Señor le dice, bueno, tú no la necesitas, pero yo te voy a dar una señal. La palabra señal tiene una connotación muy importante. Una señal dentro de la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también, porque también se traduce que los apóstoles o el Señor hicieron prodigios y señales. Apunta a un milagro, a algo que es fuera de lo normal y que se confirma algo que ya se dijo. Y aquí muy interesante porque luego me dicen por ahí que yo no creo en los milagros, que yo no creo que el Señor sea capaz de hacer milagros actualmente. No, sí creo en los milagros porque la Biblia nos enseña a ellos. Sin embargo, hay que saber distinguir entre un milagro y un acto providencial de Dios, ¿sí? Nosotros sabemos, ha habido gente enferma de cáncer aquí, oramos y el Señor les da la bendición de que la quimioterapia, de que el tratamiento les resulte y sanan. Pero también hemos tenido gente que se enferma de cáncer y oramos y no se salva. De ahí que determinamos que el Señor en su soberanía decide quién preserva la vida y quién no. Otros llegan a decir, ¡ay, milagro! Mira, me encontré 200 pesos hoy que tenía yo aquí y justo cuando no tenía dinero, milagro. Bueno, ese es un acto providencial de Dios que hizo que te pusieras la ropa en otro tiempo, dejaras ahí los 200 pesos y aparecieran hoy. Pero no quiere decir que el Señor de la nada hizo que surgiera un billete de 200 pesos en ese pantalón que no lavaste porque no lo mandaste a la tintorería y ahí se quedó, ¿sí? Entonces debemos de aprender a distinguir entre lo que es un milagro y lo que es un acto providencial de Dios. Los milagros de la Biblia son sorprendentes, los muros de Jericó cayendo, una mujer que no se podía embarazar se embaraza, el hacha que flotó, Elías Eliseo con todos los milagros que hicieron, hasta resucitaron, esos son milagros, ¿sí? Los milagros de sanidad que vemos ahí, no fue que le dijo al ciego, vete y tómate un tratamiento, te vas a echar estas gotas en la mañana, estas otras en la noche y nos vemos en 3 meses a ver cómo va tu ojo.
El Señor le untó lodo, lo hizo de varias maneras y vio de manera instantánea. Entonces, los milagros bíblicos no se pueden comparar con lo que nosotros muchas veces decimos milagro. Los milagros bíblicos, las señales, nos hablan de un acto que rompe con todo lo establecido, incluso con las leyes de la naturaleza, y lo que busca es certificar, autenticar que el que habla es verdad. Por eso el Señor Jesucristo hizo milagros, para que vieran que verdaderamente era hijo de Dios. Por eso los apóstoles hicieron milagros, para que cuando nosotros leyéramos lo que escribieron, pudiéramos certificar que eran las palabras de Dios. Ahora, ¿qué milagros se está llevando actualmente y que es visible a todos nosotros y que cada uno de nosotros lo ha presenciado? El milagro de la salvación. Ese es el único milagro que sigue vigente. Y la idea es esta: la señal, el milagro, el acto portentoso de Dios es que una virgen que no conocía varón iba a dar a luz un hijo. Ahora, nosotros sabemos que conocer, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento es un indicativo de que tuvieran relación sexual. Por eso aquí se dice no conoció varón. Vayan ustedes a Génesis 4, dejen su separador en Isaías 7. Génesis 4, versículo 1. Génesis 4, versículo 1. Dice ahí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, después de que conoció a Adán a su mujer, ella concibió y dio a luz un hijo. Se nos habla del acto sexual para la procreación, ¿verdad? Y ahí mismo, Génesis 4:25, Génesis 4:25, dice ahí: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Se dan cuenta? De nuevo Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Entonces, la virgen concibió siendo virgen. Sabemos que el Señor le dijo a José, ¿se acuerdan que él quería huir? Y le dice: lo que va en su vientre fue concebido por el Espíritu Santo. Este es el milagro portentoso. El Señor, aquí estamos alrededor del año 700, posiblemente 720, 740, y está dando una señal a un rey incrédulo de que va a venir un Salvador del mundo, y va a ser de manera milagrosa, porque va a ser a través de una virgen que no había conocido varón. Ahora, María no permaneció virgen, tuvo otros hijos, pero eso fue después de que nació el Mesías. Dice en Lucas 8:20 que ahí se presentan su madre y sus hermanos, se querían acercar a él y le dicen al Señor Jesucristo: ahí está tu madre y tus hermanos. Y él dice: mi madre y mis hermanos son todos los que obedecen la palabra de Dios. María concibió siendo virgen. Esta es la señal, este es el milagro, y nos dice que no solamente el lugar de su nacimiento, sino también nos dice cómo iba a llegar el Señor. El medio que él iba a usar era una mujer de la cual él iba a tomar la vida para lograr ser Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra Emmanuel está formada por tres vocablos hebreos: Manu y él. Quiere decir con, Manu nosotros, y él quiere decir Dios. Es decir, que en el hebreo dice con nosotros Dios. Ahí se le estaba diciendo, ¿quién iba a venir? No iba a nacer un bebé, iba a ser Dios hecho hombre. Pero como iba a ser 100% hombre, tenía que llegar por medio de una mujer, nacer, crecer, desarrollarse e ir adquiriendo conocimiento con el paso del tiempo, como cualquier hombre. Entonces, Miqueas 5:2 nos dice que iba a nacer en Belén, que sería eterno. Isaías 7:14 nos dice que tendría un nacimiento milagroso y que sería Dios con nosotros, es decir, que era Dios hecho carne. Vamos a la tercera característica: el tiempo de su llegada. El tiempo de su llegada. Noten esto, no se dice con precisión exacta el día que él iba a nacer, pero se da un tiempo aproximado, una muy buena aproximación de qué habría antes y después de su nacimiento. Los judíos, ¿verdad?,
cometieron el error de utilizar la cábala. ¿Saben ustedes lo que es la cábala? Los judíos le asignaron números a las letras hebreas y ahí hacían sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y según ellos encontraban alguna información oculta que había en el hebreo. Pero esto no lo hizo Dios desde el principio. Cuando los judíos se van a la cautividad a Babilonia, se cree que ahí es donde aprenden la cábala. Pero era una metodología de interpretación babilónica. Tenemos, por ejemplo, un escrito muy famoso que se llama Las Épicas de Gilgamesh. Esas Épicas de Gilgamesh es un poema babilónico que nos habla de un tal Gilgamesh que fue un héroe, y ahí se ve cómo ellos empezaban a usar la cábala. No es lo mismo que la numerología. La numerología le asignan números a cualquier alfabeto de cualquier idioma y entonces de ahí sacan sus definiciones. Cábala se le llama específicamente a la asignación de números al alfabeto hebreo. Pero esto hizo que los judíos se concentraran en esas cosas de la cábala, la numerología y todo esto, y según ellos encontrar alguna fecha exacta que no les coincidió. No les coincidió, y entonces echaron para atrás todas las otras profecías y dijeron: este no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no coincide. Vayan ahora a Daniel. Ya nos alejamos de Isaías y vamos ahora a Daniel, y vamos a ver ahí en Daniel 9 cómo es que Daniel proyectó o profetizó, más bien la palabra, más o menos cuál sería el tiempo de la llegada del Mesías. Y digo más o menos porque no la dio con una exactitud total. Daniel 9, versículo 25 al 27. Veamos cuáles son los parámetros que dio Daniel. Dice Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo primero que nos dice es que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esto sucede al final de los 70 años de cautividad. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Nehemías se nos habla de que iba a ser la restauración del muro? Y dice que de ahí hasta la llegada del Mesías príncipes había 7 semanas y 72 semanas, y se volvería a reedificar todo el muro en tiempos angustiosos. Si ustedes ven en Nehemías, se acuerdan que con una mano estaban echando la mezcla con la cuchara ahí para reconstruir el muro, y en la otra tenían la espada porque venían a atacarlos en medio de la reconstrucción. Dice el 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿sí? O sea, moriría, dice, mas no por sí, es decir, no se la quitaría él, sino alguien más lo haría. Y el pueblo de un príncipe, es decir, otro pueblo que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿verdad? Dice, va a llegar otro príncipe. Primero reedificaron el muro y va a llegar el otro príncipe de otro pueblo para destruirla. Esto se identifica con la segunda destrucción del templo. La primera fue cuando se van a la cautividad a Babilonia. Los babilonios, cuando se los llevaban cautivos, dejaban al más tonto de rey. Y cuando ese rey tonto, que ellos creían que era tonto, empieza a hacer cosas buenas por el pueblo y a tratar de rebelarse en contra de Babilonia, vienen y destruyen Jerusalén y ya no ponen a nadie. Esa fue la primera destrucción. La segunda destrucción fue después de la crucifixión de Jesucristo, justo cuando el Imperio Romano viene y destruye toda Jerusalén nuevamente. Entonces, al parecer, es entre la reconstrucción del templo y antes de la destrucción por los romanos. En algún tiempo en medio, ahí iba a llegar el Mesías, dice el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto? El pacto de salvación. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos habla ya del punto escatológico. Entonces, no solo nos habla del Mesías
príncipe nos habla de que perdería la vida y que llegaría antes de la destrucción del templo. Todo esto coincide porque entonces Daniel estaba hablando de cómo esto sería posible. Ahí en Daniel estamos 600 años antes del nacimiento del Señor. No es una fecha precisa, pero sí una aproximación que, si consideramos los 600 años antes que él escribió, tiene muchísima precisión. Miqueas 5:2 nos habla del lugar donde iban a nacer. Isaías 7:14, la forma en la que iban a nacer, un nacimiento milagroso. Daniel 9 nos habla que llegaría antes de la destrucción del templo de los romanos, y así fue. Ahora vamos a ver el propósito de su llegada, y esta es no la más importante. Todas las profecías se están cumpliendo, pero esta no la debemos de perder de vista. Recuerden, los judíos pensaron que el propósito de su venida era traer paz al mundo y restaurar el reino a Israel. De hecho, fue la pregunta que le hicieron al Señor. Vayan a Hechos 1, versículo 6. Y ahí en Hechos 1, versículo 6, se nos dice cuando el Señor está ascendiendo al cielo y le hacen una pregunta a los discípulos. Dice ahí en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos pensaban que iba a venir a poner paz, como dice Miqueas, de ahí me saldrá el que será Señor de Israel, y entonces creían que iba a venir como un rey poderoso, que iba a cambiar todo para Israel y les iba a dar paz, seguridad. Nada raro, porque en Isaías 9:6 al Mesías se le llama príncipe de paz. Ahí ellos pensaron que iba a llegar ahí de una forma sorprendente. Otra profecía de su llegada está en Zacarías 9:9. Ahí en Zacarías 9:9 se les dice lo siguiente, ¿verdad? Cómo es que el Señor iba a entrar cabalgando a Israel sobre un pollino. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal? ¿Verdad? Cuando el Señor le dice a Pedro: ve y consigue un pollino para que yo entre sobre él, porque de esa manera se cumplió esta profecía de Zacarías 9:9, en donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Nuevamente dice ahí que llega su rey. Ellos pensaron que en cuanto se dijera: este es el Mesías, este es el rey de Israel, el imperio romano se hiciera a un lado, o él lo combatiera, o organizar algún tipo de cosa para que les diera todo esto. ¿Qué se les olvidó? Isaías 53. Isaías 53, donde se nos dice que el Mesías iba a llegar a sufrir. Dice ahí en Isaías 53, vayan ahí, Isaías 53, para que lo vean en sus Biblias, en los versículos 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5 dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se les olvidó este pasaje, que iba a llegar a sufrir. Pero ahí se nos dice que él iba a llegar a sufrir por nosotros. Otros pasajes describen al Mesías como siervo antes que como rey, y como un siervo sufriente. Ahí mismo vayan a Isaías 49. Isaías 49, versículo 5. Dice en Isaías 49, versículo 5, y vamos a leer hasta el 7. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Bueno, aquí nos habla de que Él va a sufrir, pero Él va a sufrir porque el Señor lo preparó para eso. Recuerden que en una sección de Isaías se nos dice que el siervo es Israel, pero aquí se nos dice que el siervo, dice en el 5, que Él va a congregarle a Israel o para hacer volver a Jacob. Es decir, Israel no podía hacer volver a Israel, Jacob no podía hacer volver a Israel, sino que tendría que llegar este Mesías sufriente para hacerlo. ¿Cuál es la razón para que este siervo sufra? Su sufrimiento es expiatorio. ¿Qué quiere decir eso de que su sufrimiento es expiatorio? Su sufrimiento es vicario, su sufrimiento es sustitutorio. La paga por el pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar por el pecado. Si en realidad era Cristo, su muerte estaría presente y sería una muerte muy cruel, porque ese era el sufrimiento que iba a recibir por esto. Jesucristo fue un sustituto, tomó nuestro lugar, por eso es vicario, y mucho cuidado con esta palabra vicario, porque hay un señor ahí en Roma, el país de la botita, mar Mediterráneo, que se dice el vicario de Cristo. Jesucristo sí hizo un sacrificio vicario. Si ese fuera el vicario de Cristo, pues vamos a crucificarlo a ver si resucita el tercer día. No va a pasar, ¿verdad? Él sí fue vicario porque sabemos que a nosotros nos correspondía la muerte y Él vino a llevar a cabo ese sacrificio sustitutorio a nuestro nombre para que nosotros recibiéramos la salvación. Dice 1 Timoteo 2, 5 y 6, se los leo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su divino tiempo. Ahí en Isaías 53, regresen ahí, Isaías 53, 10 se nos dice, y ojo, porque aquí es donde puede llegar una confusión muy seria. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muchos, ¿verdad? En la actualidad, los movimientos de la prosperidad nos hablan de que Él vino a sanarnos, nos hablan de que Él nos vino a dar en abundancia, ¿verdad? Nos vino a dar salud, dinero y amor. Estos son aquellos movimientos que les llaman de la prosperidad. Y cuando te falta salud, dinero o amor, estás en pecado. Algo anda mal en ti porque algo te está haciendo falta. Jesucristo nos puso el ejemplo. Él era Dios, Dios hecho hombre. Y Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a darle salud, dinero y amor a nadie. Puede dártelo, pero ese no es el propósito de su llegada. Las 4 características que estamos viendo aquí nos dicen que Él vino a dar su vida como sustituto por nosotros y su muerte sirvió de pago por nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Él vino a darnos vida eterna. Él vino a darnos conforme a sus riquezas en gloria. No en la tierra. Él vino a darnos bendiciones en los lugares celestiales. Y aquí es donde muchos cristianos actuales se confunden. Quieren hacer de Dios un mago, quieren hacer de Dios un genio de la lámpara que les cumpla con todos sus caprichitos y que le oren y le pidan y Él cumpla lo que Él dice. Malaquías 3:1 dice en otras profecías que hay acerca de Él, no puedo recorrer todas, pero Malaquías 3:1 nos habla de cómo el Señor iba a enviar a alguien
antes de que Él llegara a la tierra y que sería alguien que prepararía el camino para Él. Este es Juan el Bautista, dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vean, ¿por qué la gente se confunda? Vayan otra vez a Isaías, pero ahora vayan al capítulo 35, Isaías 35, y vean por qué la gente luego se confunde. En efecto, el Señor vino a hacer señales, vino a hacer prodigios, vino a hacer maravillas, pero este no era el propósito, esto era nada más lo que indicaba que Él era. Isaías 35, versículos 5 y 6. Esta es la llegada del Señor. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El Señor, en efecto, cuando vino sucedió todo eso. Pero ese no es el propósito de la llegada del Señor. Vayan al Salmo 22:16. Salmo 22:16, otra profecía que nos habla exactamente de cómo iba a morir. Salmo 22:16, es un salmo mesiánico. Dice ahí en el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Su propósito fue salvar. La única manera era pagando a Dios esa demanda justa que Él pidió. La paga por el pecado es muerte. Él vino a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No quieres creer en Jesucristo? ¿No quieres obedecer a Jesucristo? No te extrañe la vida que llevas. Tú crees que eres el que la controla, tú eres el arquitecto de tu propio destino, pero no te das cuenta que no logras salir de tu pecado, no logras salir de tu mala manera de vivir, porque no reconoces al Mesías, porque no lo identificas. Fíjate, los judíos esperaban que restaurara al reino y se olvidaron de lo más importante, la eternidad. No sé que hoy tú estés esperando algo de Cristo y Cristo diga, yo no vine a darte eso, yo vine a darte vida eterna. Te vine a dar vida en abundancia sobre la tierra, sí, pero no como tú la quieres, sino como yo lo decido. ¿Le pides salud? Bueno, pues puede ser que te la dé, pero Dios no está obligado a darte salud. Si Él quiere, te la dará, porque lo que más importa es la vida eterna. A veces estamos orando, ay Señor, que sane, y el Señor dice, ¿qué no quieren que me lo traiga para acá? ¿Qué no comprenden que está mejor acá? Debemos orar y decirle, Señor, tu voluntad es lo mejor y yo la acepto como ella venga. Le pides dinero, puede ser que te lo dé, pero lo que Él quiere darte es bendiciones espirituales. Lo que Él quiere darte es eterno y tú estás aquí esperando lo temporal. No le pidas a Dios que te cambie. Cambia tú cuando conoces la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente se va porque es que fui a los cristianos para que resolvieran mi matrimonio. Y no, pues mi matrimonio no cambió, entonces ya no dejé de ir con los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque esperaban de Cristo algo que Él no vino a ofrecer. Lo que viene a ofrecer Cristo es vida eterna, vida en abundancia, cuando eres obediente a su palabra. No le pidas que te dé obediencia. Tú debes de desarrollar la obediencia cuando sabes que el infierno es real. Cuando Dios vino a decirte, te quiero salvar de ese infierno eterno, entonces la obediencia te toca a ti. La obediencia te corresponde a ti. No le pidas que te dé prosperidad. Pídele que te supla todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso está en la eternidad. Debes de meter en tu mente aquello que dijo Pedro, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna.
No confundas al Mesías, no creas que Él vino a cumplir tus caprichos, no creas que Él vino a darte esas cosas de las que tú abusas y le estás pidiendo al Señor, ay, líbrame de este mi pecado. El que se tiene que librar eres tú, porque si eres de Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo para salir de cualquier pecado. Pero si tú sigues consintiendo tu pecado, has confundido al Mesías y crees que es el genio de la lámpara que te va a dar los caprichos que tú le pides. No cometamos el error que cometió Israel y confundamos al Mesías y creamos que vino a algo que Él no vino. Estamos en la época en la que celebramos su llegada, que sea que estemos celebrando nosotros adecuadamente a nuestro Mesías. Oremos. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? A ver tu soberanía desplegada en todas estas profecías que se cumplieron en el nacimiento de nuestro Mesías. No queremos pedir nada, no queremos demandar nada, no somos dignos de que vengas a nosotros. Pero lo hiciste, Señor. Te hiciste hombre. Veniste a la tierra. No para conceder caprichos, Señor, sino para darnos lo que más nos hace falta, la vida eterna. Nos amaste de tal manera que nos es tan difícil de comprender, aun cuando lo leemos. El ver desplegada tu soberanía y ver el cumplimiento de tus profecías en Jesucristo nos debe de hacer mucho más agradecidos cada día. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Nos has dado tu Santo Espíritu para que podamos obedecer, para que podamos aplicar estas maravillosas verdades a nuestra vida. Danos más conocimiento de tu palabra para que seamos más obedientes. Ilumina nuestro entendimiento para que, obedeciéndote, cambie nuestra vida, cambie nuestro hogar, cambie nuestro matrimonio, cambie la vida de los que nos rodean, porque ven el ejemplo que damos de obediencia. Cualquiera de nosotros puede perder la vida en un instante. Señor, sabemos a todos los que te has llevado en esta semana. Y en especial recordamos a nuestro hermano Cosme. Cualquiera de nosotros puede estar ahí. Que este ejemplo de tu Hijo nos dé sabiduría para ser más agradecidos, que seamos más dependientes de ti, de tu palabra, que aprendamos a pedir conociendo la prioridad que tú mostraste al venir a la tierra. La prioridad es la vida eterna. Aquí estamos de paso. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesucristo, en ese nombre maravilloso que tú preparaste para que viniera en rescate por nosotros. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.